La Biblia no es simplemente un libro religioso, sino un legado eterno que ha moldeado profundamente la cultura, la sociedad y el pensamiento humano a lo largo de los siglos. Sus enseñanzas han sido una brújula moral, guiando a generaciones enteras hacia la justicia, el amor y la compasión. Su impacto trasciende las paredes de las iglesias y los púlpitos, tocando cada aspecto de la vida humana, desde la legislación hasta el arte, dejando una huella imborrable en la historia de la humanidad. Desde sus primeras páginas, la Biblia establece un marco ético que ha servido como base para las leyes y los códigos morales de muchas culturas. Sus principios, como el respeto por la vida, la importancia de la honestidad y la responsabilidad social, se han integrado en los sistemas legales de diversas naciones. La conocida regla de oro que Jesús enseñó. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Mateo 7:12, NBI. Ha sido un pilar fundamental en el desarrollo de políticas de derechos humanos y ha inspirado movimientos de justicia social en todo el mundo. En el ámbito cultural, la influencia de la Biblia es igualmente impresionante. Sus historias y enseñanzas han inspirado a escritores, poetas, artistas y músicos. Obras maestras como la Divina Comedia de Dante, las majestuosas pinturas de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel y la música espiritual de Johann Sebastian Bach nacieron del profundo impacto de las Escrituras. La Biblia no solo ha proporcionado temas y símbolos, sino que también ha ofrecido una perspectiva espiritual que añade profundidad y propósito a las creaciones humanas. Además, la tradición de estudiar la Biblia ha fomentado la educación y la alfabetización. Durante siglos, las escuelas fundadas por organizaciones religiosas utilizaron la Biblia como texto principal, no solo para la enseñanza de la fe, sino también para desarrollar habilidades de lectura y escritura. En comunidades donde la educación era limitada, el deseo de conocer las Escrituras motivó a muchos a aprender a leer, promoviendo así el conocimiento y la sabiduría. La influencia de la Biblia también se extiende a los movimientos sociales. Sus enseñanzas sobre la dignidad humana, la igualdad y la justicia han sido una fuente de inspiración para líderes como Martin Luther King Jr., quien citó frecuentemente versículos como «Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo», Amós 5:24, RVR 1960, durante la lucha por los derechos civiles. Asimismo, William Wilberforce, motivado por las enseñanzas bíblicas sobre la libertad y la dignidad de cada persona, dedicó su vida a abolir la esclavitud en Inglaterra. Sin embargo, uno de los aspectos más poderosos de la Biblia es su capacidad para brindar consuelo y esperanza en tiempos difíciles. Sus mensajes de amor, redención y la promesa de vida eterna han sostenido a innumerables personas en momentos de dolor y sufrimiento. El Salmo 119, 105, RVR 1960, nos recuerda: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino», subrayando cómo las Escrituras ofrecen dirección y paz cuando todo parece perdido. La Biblia es mucho más que un libro de enseñanzas morales. Es un refugio espiritual, un abrazo divino en medio de las tormentas de la vida. En sus páginas, miles de personas han encontrado consuelo y fortaleza durante momentos de sufrimiento, pérdida y angustia. Sus versículos resuenan con una voz de amor y esperanza, ofreciendo una luz suave que guía a través de la oscuridad. Cuando el mundo parece tambalearse, la Biblia recuerda que hay un ancla firme en Dios. Pasajes como «El Señor es mi pastor, nada me faltará»,
Salmo 23, 1. Infunden paz en el corazón inquieto. Este salmo, tan conocido y amado, ha acompañado a innumerables personas en sus horas más difíciles, proporcionando no solo palabras de aliento, sino también una profunda seguridad de que Dios cuida cada paso del camino. La capacidad de la Biblia para brindar consuelo se debe a su conexión directa con lo divino. No ofrece soluciones superficiales ni promesas vacías, sino que introduce al lector en una historia eterna de redención y restauración. Ejemplos como la historia de Job, quien a pesar de perderlo todo declaró: «Yo sé que mi Redentor vive». Job 19, 25. Muestran cómo la fe en Dios puede sostenernos incluso en el sufrimiento más profundo. Además de consolar, la Biblia nos enseña a ser agentes de consuelo para otros. Sus enseñanzas sobre la empatía y la compasión han inspirado a muchas personas a llevar esperanza a los necesitados. El llamado de Pablo a llorar con los que lloran, Romanos 12:15, ha sido una guía práctica para vivir una vida que refleje el amor de Cristo. Esta empatía activa se traduce en actos concretos de bondad, desde el apoyo emocional hasta la ayuda material, llevando un rayo de luz a los corazones heridos. En las grandes crisis de la humanidad, ya sea durante guerras, pandemias o desastres naturales, la Biblia ha sido un ancla firme. Sus promesas de redención y vida eterna han dado una perspectiva más allá del dolor presente, permitiendo a las personas ver con ojos de fe lo que aún no se ha revelado. En medio de la pérdida, las palabras de Jesús: «Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación». Mateo 5:4. Recuerdan que Dios no solo ve las lágrimas, sino que promete enjugar cada una de ellas. La Biblia también transforma el sufrimiento en una oportunidad de crecimiento espiritual. Santiago 1:2-4 nos invita a considerar las pruebas como un medio para fortalecer nuestra fe y desarrollar perseverancia. Esta perspectiva no niega el dolor, sino que lo redime, mostrando que cada herida puede convertirse en un canal por el cual Dios derrama su gracia. En cada versículo, la Biblia extiende la mano de Dios al corazón humano. Sus palabras son como bálsamo para el alma, un recordatorio constante de que, aunque las tormentas de la vida puedan golpear con fuerza, siempre hay un refugio seguro en los brazos del Creador. Su consuelo no es solo un alivio temporal, sino una promesa eterna de que, en Cristo, la esperanza siempre tiene la última palabra. La Biblia, ese libro sagrado que ha transformado vidas y naciones, no es simplemente un texto antiguo, sino una obra maravillosamente tejida a lo largo de los siglos bajo la inspiración divina. Su origen y composición son un testimonio de cómo Dios usó a personas comunes en diferentes épocas y lugares para revelar su mensaje eterno de amor, redención y esperanza. El proceso de creación de la Biblia abarca aproximadamente 1500 años, con más de 40 autores diferentes, incluidos profetas, reyes, sacerdotes, líderes religiosos y pescadores. Estos autores provenían de contextos culturales, sociales y económicos diversos, pero todos compartían una conexión única. Fueron guiados por el Espíritu Santo para escribir las palabras de Dios. En 2 Pedro 1:21 se afirma: «Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo». La Biblia se divide en 2 grandes secciones: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, compuesto por 39 libros en la tradición protestante, 46 en la católica y 51 en la ortodoxa. Fue escrito principalmente en hebreo, con algunas partes en arameo.
Incluye libros históricos, poéticos, sapienciales y proféticos, comenzando con la creación del mundo en Génesis y culminando con las esperanzas mesiánicas en Malaquías. Esta sección no solo narra la historia del pueblo de Israel, sino que también establece las bases teológicas y proféticas para la venida de Jesús. El Nuevo Testamento, con 27 libros, se centra en la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo, así como en la expansión de la Iglesia primitiva. Fue escrito en griego koiné, la lengua común del Mediterráneo oriental en el primer siglo, lo que facilitó su difusión. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, relatan la vida de Jesús, mientras que los hechos de los apóstoles documentan el crecimiento de la Iglesia. Las epístolas de Pablo y otros apóstoles ofrecen enseñanzas doctrinales y consejos prácticos para la vida cristiana, y el libro del Apocalipsis revela visiones proféticas del fin de los tiempos. El proceso de canonización de la Biblia fue largo y cuidadoso. En el caso del Antiguo Testamento, el canon judío se consolidó alrededor del siglo I después de Cristo, mientras que el canon del Nuevo Testamento fue definido oficialmente en el Concilio de Cartago en el año 397 después de Cristo. Durante este proceso, los líderes cristianos evaluaron criterios como la autenticidad apostólica, la coherencia doctrinal y la aceptación general por parte de las comunidades cristianas. Una de las traducciones más importantes de la Biblia fue la Septuaginta, una versión griega del Antiguo Testamento traducida en Alejandría, Egipto, alrededor del siglo III a.C. Esta obra permitió que la palabra de Dios llegara a la diáspora judía y más tarde a los primeros cristianos. A lo largo de la historia, la Biblia ha sido traducida a más de 3.000 idiomas, convirtiéndose en el libro más traducido y distribuido del mundo. Cada traducción ha sido un esfuerzo de fe y dedicación, asegurando que cada pueblo y nación pueda escuchar la voz de Dios en su propio idioma. El Antiguo Testamento, esa primera gran sección de la Biblia, es como un cofre antiguo lleno de joyas preciosas. Cada libro, cada versículo, resplandece con historias de fe, enseñanzas profundas y la voz siempre constante de Dios que llama a su pueblo. No es solo un registro histórico o una colección de leyes, sino una narración viva que entrelaza lo divino con lo humano, mostrando cómo Dios camina junto a su pueblo a lo largo de los siglos. Este testamento abarca desde la creación del mundo hasta justo antes de la llegada de Jesús, ofreciendo un contexto vital para comprender la historia de la redención. Está compuesto por 39 libros en la tradición protestante, 46 en la católica y 51 en la ortodoxa, abarcando géneros literarios tan variados como la historia, la poesía, la sabiduría y la profecía. Desde las primeras palabras de «En el principio creó Dios los cielos y la tierra», Génesis 1:1, hasta las profecías de un Salvador venidero, el Antiguo Testamento revela el carácter inmutable de Dios, justo, amoroso y siempre fiel. El Antiguo Testamento se organiza en secciones que reflejan diferentes aspectos de la relación de Dios con la humanidad. El Pentateuco, o los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, establece los cimientos de la fe, narrando desde la creación y la caída del hombre hasta el pacto de Dios con Abraham y la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Estos libros muestran a un Dios que no solo establece leyes, sino que también ofrece su presencia tangible en la vida diaria de su pueblo, guiándolos a través del desierto con una columna de nube de día
y una columna de fuego de noche. Los libros históricos, de Josué a Esther, narran la entrada de Israel en la tierra prometida, sus victorias, fracasos y el establecimiento de reyes. En estas historias se entrelazan momentos de gran fe, como la valentía de David frente a Goliat, con episodios de profunda desobediencia, como en la idolatría de Israel. Sin embargo, a lo largo de cada relato, se destaca la paciencia y misericordia de Dios, siempre dispuesto a restaurar a su pueblo cuando se arrepiente. Los libros poéticos y sapienciales, como los Salmos, Proverbios y Eclesiastés, abren una ventana al corazón humano. Aquí encontramos oraciones sinceras, alabanzas exuberantes, reflexiones sobre la vida y la búsqueda de la sabiduría. Estos escritos son un recordatorio de que Dios no solo se preocupa por las naciones y los reyes, sino también por cada individuo, escuchando sus clamores y compartiendo sus alegrías y tristezas. Finalmente, los libros proféticos, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores, son como faros en medio de la oscuridad. Los profetas fueron voces solitarias que llamaron al arrepentimiento, advirtieron sobre el juicio venidero y al mismo tiempo ofrecieron vislumbres de esperanza. Sus profecías sobre un Mesías venidero no solo trajeron consuelo al pueblo de Israel, sino que prepararon el camino para la llegada de Jesucristo, el cumplimiento de cada promesa divina. El Nuevo Testamento es la culminación de la historia de la redención divina, un testimonio vívido del amor de Dios manifestado a través de Jesucristo. Si el Antiguo Testamento estableció las promesas y preparó el escenario, el Nuevo Testamento trae el cumplimiento, la revelación completa de un plan eterno que comenzó desde antes de la creación del mundo. Compuesto por 27 libros, el Nuevo Testamento se organiza en 4 secciones principales: los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las Epístolas y el Apocalipsis. Cada una de estas secciones no solo ofrece un registro histórico, sino también un alimento espiritual que ha nutrido a millones de personas a lo largo de los siglos. Los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son el corazón del Nuevo Testamento. Cada uno presenta la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús desde diferentes perspectivas, pero todos comparten un mismo propósito: mostrar a Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mateo destaca a Jesús como el Mesías prometido, conectando fuertemente con las profecías del Antiguo Testamento. Marcos, el más breve, muestra a Jesús como el siervo sufriente, lleno de acción y compasión. Lucas, con un enfoque detallado y narrativo, resalta la humanidad y la misericordia de Jesús. Juan, por su parte, se adentra en la naturaleza divina de Cristo, comenzando con esas poderosas palabras: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. El libro de los Hechos de los Apóstoles es una continuación natural de los Evangelios, específicamente del Evangelio de Lucas. Narra la expansión de la Iglesia primitiva, desde Jerusalén hasta los confines del Imperio Romano. Es una historia de fe y valentía, donde el Espíritu Santo juega un papel protagónico, guiando y empoderando a los apóstoles para llevar el mensaje de salvación a judíos y gentiles. Es aquí donde vemos el cumplimiento de la promesa de Jesús: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Las epístolas, escritas principalmente por el apóstol Pablo, pero también por Pedro, Santiago, Juan y Judas, son cartas dirigidas a iglesias y creyentes individuales. A través de ellas, los apóstoles abordan cuestiones doctrinales, ofrecen consuelo en medio de la persecución
y guían a los cristianos en su vida diaria. Pasajes como «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece», Filipenses 4:13, o «Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús», Romanos 8:1, siguen resonando con poder, ofreciendo esperanza y dirección. Finalmente, el Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan durante su exilio en la isla de Patmos, es un libro profético y simbólico que revela la victoria final de Cristo sobre el mal. Aunque a menudo es visto con temor, su mensaje central es uno de esperanza y promesa. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. El Nuevo Testamento no es solo un registro del pasado, sino una invitación constante a vivir en la luz del Evangelio. Nos llama a seguir a Jesús, a amar como Él amó y a esperar con... La Biblia no es simplemente un libro escrito por manos humanas, sino una obra inspirada directamente por Dios. Cada palabra, cada historia y cada enseñanza reflejan la voluntad divina, guiadas por el Espíritu Santo, para ofrecer al ser humano dirección, consuelo y vida eterna. Su poder no radica solo en su antigüedad o en su influencia cultural, sino en su naturaleza espiritual y transformadora. El apóstol Pablo lo expresa de manera contundente en 2 Timoteo 3:16-17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta afirmación destaca que la Biblia es más que palabras en un papel. Es la voz misma de Dios, diseñada para moldear el corazón y la vida del creyente. El concepto de inspiración divina significa que, aunque la Biblia fue escrita por más de 40 autores diferentes a lo largo de aproximadamente 1500 años, todos ellos fueron guiados por el Espíritu Santo. Esta inspiración no anuló la personalidad, el estilo literario o las experiencias individuales de los escritores, sino que garantizó que lo que escribieran fuera la verdad de Dios, transmitida de manera precisa y fiel. En 2 Pedro 1:21 se refuerza esta idea, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La inspiración divina también asegura la unidad y coherencia de la Biblia. A pesar de ser escrita en diferentes épocas, idiomas y contextos culturales, desde los palacios de reyes hasta las cárceles romanas, la Biblia presenta un mensaje consistente de redención. Desde la promesa del Mesías en el Génesis hasta su gloriosa revelación en el Apocalipsis, cada libro encaja perfectamente en el gran plan de salvación de Dios. Además, la Biblia no es solo un libro para ser leído, sino para ser vivido. Sus enseñanzas no se limitan a ofrecer conocimiento teológico, sino que tienen un propósito práctico y transformador. Sirve para enseñar lo correcto, para señalar el error, para corregir el camino y para instruir en la justicia. Es como un espejo que revela el estado del corazón humano y al mismo tiempo como un mapa que muestra el camino hacia la vida abundante en Cristo. El poder transformador de la Biblia se manifiesta en aquellos que la reciben con fe. Hebreos 4:12 lo describe con una imagen poderosa. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra viva no solo instruye, sino que también actúa, produciendo frutos de fe, amor y obediencia en la vida de quienes la abrazan. La inspiración divina también nos asegura que la Biblia es eterna y relevante en todas las generaciones. Jesús mismo declaró:
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. En un mundo donde todo parece cambiar y desvanecerse, la palabra de Dios permanece firme, ofreciendo una verdad inmutable y una guía segura. La Biblia no es solo un libro sagrado, sino una fuente viva de transformación espiritual y personal. Sus palabras, inspiradas directamente por Dios, tienen el poder de renovar la mente, sanar el corazón y guiar cada paso del creyente. Más que una colección de textos antiguos, la Biblia es la voz de Dios hablando al alma humana, ofreciendo esperanza, dirección y fortaleza en cada etapa de la vida. El apóstol Pablo lo expresó claramente en 2 Timoteo 3:16-17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto significa que la Biblia no solo instruye, sino que moldea al creyente, llevándolo a una vida de plenitud y propósito bajo la voluntad de Dios. El poder transformador de la Biblia se manifiesta en diversas áreas de la vida. En primer lugar, ofrece dirección en momentos de incertidumbre. Salmo 119. 105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Este versículo refleja cómo la palabra de Dios ilumina las decisiones diarias, proporcionando sabiduría y discernimiento. Al meditar en las Escrituras, el creyente encuentra respuestas a sus preguntas más profundas y claridad en medio del caos. Además, la Biblia actúa como un espejo espiritual. Al leerla, el Espíritu Santo revela áreas de la vida que necesitan cambio y ofrece el poder para superar las debilidades. Hebreos 4:12 señala: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. No solo expone el corazón humano, sino que también sana, restaurando el alma y guiando al creyente hacia una vida de santidad. El poder de la Biblia también radica en su capacidad para ofrecer consuelo. En momentos de dolor o pérdida, las Escrituras hablan directamente al corazón, trayendo paz y esperanza. Versículos como: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, Salmo 34:18, ofrecen un abrazo divino, recordando que Dios nunca abandona a sus hijos. La Biblia no es solo un libro de referencia para los momentos difíciles, sino el fundamento mismo de la vida cristiana. Cada una de sus páginas es una invitación a conocer más a Dios, a entender su voluntad y a vivir bajo la guía de su Espíritu. Para el creyente, la Biblia es la brújula que orienta cada decisión, el alimento espiritual que fortalece el alma y la voz de Dios que resuena en lo más profundo del corazón. Jesús mismo destacó la importancia de las Escrituras cuando dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Esta afirmación nos recuerda que así como el cuerpo necesita alimento físico, el espíritu necesita alimentarse de la palabra de Dios. Al leer, meditar y aplicar las Escrituras, el creyente experimenta una transformación continua, desarrollando un carácter más semejante al de Cristo. El estudio de la Biblia no se trata solo de adquirir conocimiento teológico, sino de permitir que la palabra viva y eficaz penetre en lo más profundo del ser. Hebreos 4:12 describe este proceso de manera poderosa. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. La Biblia actúa como un espejo que revela el estado del corazón, confrontando el pecado y guiando al arrepentimiento y la renovación. Además,
La Biblia ofrece un marco sólido para enfrentar las pruebas y desafíos de la vida. Romanos 15:4 nos enseña: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En tiempos de incertidumbre, las promesas de Dios se convierten en anclas de fe, recordando al creyente que su esperanza no está en las circunstancias, sino en el carácter fiel y amoroso de Dios. La centralidad de la Biblia también se manifiesta en la vida de oración y comunión con Dios. Al meditar en sus enseñanzas, el creyente aprende a orar conforme a la voluntad divina, encontrando en los Salmos, por ejemplo, un modelo de oración sincera y profunda. La palabra de Dios no solo inspira la oración, sino que también provee las respuestas que el alma necesita, fortaleciendo la relación personal con el Creador. La Biblia no es simplemente un antiguo libro de sabiduría. Es una guía viva y poderosa que ilumina cada rincón de la vida cotidiana. Sus enseñanzas no solo transforman el corazón, sino que también ofrecen un manual práctico para vivir con propósito, paz y gozo. En un mundo lleno de incertidumbre, la palabra de Dios se alza como un faro que guía al creyente hacia un camino seguro, lleno de esperanza y significado. Cada página de la Biblia está impregnada del amor y la sabiduría de Dios. Salmo 119. 105 lo expresa de manera hermosa. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta imagen de la Biblia como una lámpara nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz divina que nos muestra el siguiente paso. No importa cuán confusa o difícil sea la situación, la palabra de Dios tiene el poder de traer claridad, dirección y una paz que sobrepasa todo entendimiento. La vida práctica encuentra su ancla en las Escrituras. Cuando el mundo promueve la ira, la Biblia enseña el perdón. Sed bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándoos mutuamente, así como Dios os perdonó en Cristo. Efesios 4:32. Cuando el miedo amenaza con paralizar, la palabra susurra: no temas porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. En cada desafío la Biblia no solo ofrece un camino, sino que también brinda la fuerza necesaria para recorrerlo, acompañando al creyente con la presencia constante de Dios. Las enseñanzas bíblicas también inspiran a vivir en amor y generosidad. Jesús dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Un mandato que ha transformado vidas y comunidades. Al poner en práctica este amor, el creyente se convierte en una extensión del corazón de Dios en la tierra. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento, cada mano extendida es un reflejo del amor divino que fluye a través de aquellos que han sido tocados por la palabra de Dios. En tiempos de prueba, la Biblia ofrece un ancla firme. Santiago 1, a 2 a 4 anima a ver las dificultades con ojos de fe. Consideren muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Este enfoque no solo cambia la perspectiva del creyente, sino que le da la capacidad de ver cada desafío como una oportunidad para crecer, fortalecerse y brillar con la luz de Cristo. La Biblia es también una fuente inagotable de inspiración. Cada historia de superación, cada promesa de Dios, cada enseñanza de Jesús, tiene el poder de encender un fuego en el corazón, un deseo de vivir una vida extraordinaria, llena de propósito y dirigida por el Espíritu Santo. Al aplicar las Escrituras a la vida diaria, el creyente experimenta una transformación profunda. Sus pensamientos son renovados, su corazón es sanado
y su vida se convierte en un testimonio vivo de la bondad de Dios. Más allá de las palabras, la Biblia se convierte en una experiencia diaria de caminar junto al Creador, de escuchar su voz y de ser guiado por su mano amorosa en cada decisión, grande o pequeña. Tu voz importa. Me encantaría escuchar lo que piensas sobre este video. ¿Qué parte te tocó más? ¿Hay algún tema en particular que te gustaría que profundicemos en el futuro? Deja tus comentarios y preguntas aquí abajo. Tu retroalimentación es clave para seguir creando contenido que realmente te inspire y edifique. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, te animo a compartirlo con amigos, familiares y colegas. Juntos podemos seguir creciendo en la fe, aprendiendo más de la palabra de Dios y fortaleciendo nuestra comunidad. Gracias por ser parte de esta familia. Cada vez que interactúas, compartes o simplemente escuchas, contribuyes a un proyecto que busca llevar luz, esperanza y amor a más personas. Estoy ansioso por seguir caminando contigo en este viaje espiritual, compartiendo reflexiones, historias y enseñanzas que nos acerquen cada día más a Dios. Que el Señor te llene de paz, te guíe siempre y te rodee con su amor infinito. Nos vemos en los comentarios y en el próximo video. Bendiciones.